Hola, hola, ¿qué tal? Otra vez por aquí, em, entregándoles alguna información relevante de las patologías que estamos analizando en el curso de bioterapia en el ciclo vital. Mi nombre es José Luis Pino, eh, profesor de la asignatura, específicamente en la sede de Talca. Y bueno, soy el encargado de entregarles esta pequeña cápsula relacionada a las características fisiológicas y nutricionales de pacientes con insuficiencia cardíaca y cardiopatías. Hoy vamos a abordar un poquito de ambos grupos etarios, de adultos y pediatría. Primero tenemos que empezar hablando de la funcionalidad del corazón. Antes de hablar de la fisiopatología, tendremos que entender cómo funciona el corazón. Entonces tenemos esta imagen, ¿cierto?, que nos muestra el ciclo cardíaco, el ciclo del flujo, ¿cierto?, de la sangre, que llega, ¿cierto?, a la eh, aurícula derecha, ¿cierto?, a través de las venas cava superior e inferior, llega a la aurícula derecha, en el proceso de contracción, ¿cierto?, la sangre que viene cargada con CO2 pasa al ventrículo derecho, ¿okay? Luego pasa pasando, ¿cierto?, por la válvula tricúspide, luego sale eh, al tronco pulmonar, ¿cierto? Y se va a las arterias pulmonares, donde en el pulmón, ¿cierto?, se oxigena la sangre, ¿cierto?, libera el CO2 y obtiene oxígeno. ¿Okay? Las moléculas de hierro, especialmente los, eh, de la hemoglobina, de los enterocitos, perdón, de los eritrocitos, toma estas moléculas de oxígeno. Luego la sangre, ¿cierto?, con todos sus componentes, obviamente, vuelve al corazón, a la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral, ¿cierto?, al ventrículo izquierdo y posteriormente ya egresa del corazón hacia la circulación sistémica a través de la aorta, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto?, se dirige a todas las partes del cuerpo. Entonces, todo este ciclo para mantener la circulación de este prácticamente tejido sanguíneo, el cual tiene una función muy importante y principal, que es la de transportar el oxígeno. ¿Y por qué debe transportar el oxígeno? Porque el oxígeno nos sirve a todos para la cadena respiratoria, para la formación de energía, para la formación de ATP. Entonces esa es la causa principal. Tenemos que tener eso en mente. Tenemos que saber que la causa, la función de todo este sistema orgánico es la formación de ATP. Somos organismos que están vivos gracias a un ciclo, ¿cierto?, de energía. Podemos generar energía. Y esa energía se forma a partir del ingreso de oxígeno, que se utiliza en la cadena respiratoria para todo este ciclo de electrones. ¿Ok? Teniendo eso en claro, entonces, sabemos que nosotros funcionamos en base a este ciclo, el ciclo de energía. Pero el corazón también es un músculo y también necesita energía. ¿Ok? Entonces, cómo funcionará el músculo? ¿Qué es lo que consume para formar energía y poder funcionar? Una publicación reciente en Science del 2020 eh, nos da algunos aspectos bastante interesantes respecto a cómo funciona el corazón o cuáles son los sustratos eh, que utiliza para poder mantener su funcionalidad. Entonces, si vemos este gráfico, podemos ver en amarillo que son ácidos grasos libres, los cuales
aportan el carbono necesario, ¿cierto?, para la generación de energía, ¿ya?, en el músculo cardíaco. Tenemos también ketones, que son los cuerpos cetónicos, lactatos y aminoácidos. Pero fíjense, acá tenemos qué es lo que toma el músculo cardíaco para su funcionamiento. Principalmente toma compuestos que son insaturados. Fíjense, 18,1, 18,2. Luego tenemos el beta-hidroxibutirato, que es un cuerpo cetónico, ¿cierto? Luego tenemos un saturado, lactato, otro cuerpo cetónico, acetoacetato, glutamato. Luego tenemos más compuestos insaturados, 18,3, 20,3, uno saturado, acetato, otro cuerpo cetónico. Seguimos con los cuerpos, las cadenas eh, insaturados o poliinsaturados, 22,5, 22,4. Ya luego aparece algún aminoácido, ¿ya?, y así sucesivamente, una serie de compuestos que en su mayoría son compuestos insaturados. ¿Y qué es lo que libera, evidentemente, qué es lo que sale de ese músculo cardíaco? Algunos aminoácidos, ¿no?, pero en menor medida. Si ustedes se fijan en el gráfico, lo que eh, más sucede en el músculo cardíaco es que hay una ingesta, ¿cierto?, de sustratos y una liberación muy pequeña de sustratos. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede si músculo, este músculo cardíaco que forma el corazón, tiene algún problema? Si nos fijamos en el gráfico pequeño, acá arriba, podemos ver que la, eh, la toma, ¿cierto?, de sustratos cambia, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí en el REF, es un músculo cardíaco o es un corazón que tiene una deficiencia, ¿no? Hay una disminución de la capacidad cardíaca, menos, si no me recuerdo, de menos del 50%. Entonces, fíjense aquí que disminuye la cantidad, o la cantidad, ¿sí?, bien digo, de utilización de ácidos grasos libres, y aumenta la cantidad de cuerpos cetónicos y también de aminoácidos. Entonces hay un cambio en el músculo, ¿ok?, en el músculo cardíaco. Y otra característica muy importante es que la liberación que debería ser pequeña de aminoácidos empieza a aumentar. Ustedes se fijan en el gráfico inferior, también tenemos la liberación de nitrógeno y empieza a aumentar. Por lo tanto, hay una disminución, ¿cierto?, de los aminoácidos que están en ese músculo. Por lo tanto, ese músculo cardíaco empieza a fallar, se empieza a debilitar. ¿Okay? Entonces eso hay que tenerlo claro. Es un músculo que, puesto que está fallando, ¿okay?, empieza a tener una mala ingestión y funcionamiento, ¿no? Y eso se va a producir en todas las enfermedades que pueden derivar de la malfunción cardíaca. Ahora, esto no siempre es así, ¿no? Esta funcionalidad del corazón que nosotros hemos visto en el adulto y en los niños, no siempre es así. Cuando estás dentro del útero, cuando eres un feto, esto es diferente, ¿no?, porque no puedes funcionar solo, ¿cierto? Entonces, aquí funcionamos de una forma diferente. Acá nos conectamos directamente a la madre a través del cordón umbilical. ¿Okay? Entonces tenemos una irrigación, ¿cierto?, que viene de este cordón umbilical y que se inserta acá, si ustedes lo pueden ver, en la vena cava inferior. Tenemos la arteria eh, o el cordón umbilical,
¿cierto? Que se inserta aquí en el ductus venoso. ¿Okay? Y una vez que naces, eso normaliza, ¿okay? Esa abertura se cierra, ¿ya? Y sigue funcionando con la funcionalidad, digamos, normal, ¿ya? Pero mientras estás en útero, existe esta conexión. Además, existen otras conexiones, ¿ya? Entre la aurícula derecha y el tronco pulmonar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tú viene de la madre la sangre, ¿cierto? Que es rica en oxígeno, se inserta en la vena cava inferior y por tanto no tiene sentido que se vaya a los pulmones, ¿cierto? Si ya viene oxigenada. Por lo tanto existe esta conexión de la aurícula derecha al tronco pulmonar. Y otras conexiones que sirven para que esta sangre que ya viene oxigenada circule a través del feto para oxigenar, ¿cierto? Eh, todo su sistema y pueda, ¿cierto? Sobrevivir, generar energía y que las células empiecen a crecer, diferenciarse, ¿cierto? Para el desarrollo de este feto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en algunas situaciones? Es que estos cambios, esta configuración anatómica que existe dentro del feto, se puede mantener una vez que nace. O pueden existir otras alteraciones del corazón. ¿Okay? Comunicaciones que no deberían existir, por ejemplo, comunicaciones entre los ventrículos, comunicaciones entre las aurículas, fallas en las válvulas de traspaso de sangre, entre otras alteraciones, ¿ok? Entonces eso puede suceder. Entonces los defectos cardíacos, estas cardiopatías congénitas, son defectos, problemas estructurales del corazón que están presentes al momento del nacimiento y que pueden cambiar el flujo normal de sangre a través del corazón. Y tenemos una cantidad bastante amplia de estas alteraciones, ¿no? Anomalía de Einstein, atresia pulmonar, atresia tricúspide, tetralogía de Fallot, defecto de los canales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí yo les voy a dejar algunos links para que ustedes puedan profundizar un poco en cada una de estas alteraciones cardíacas. No nos vamos a detener mucho en definir cada una de ellas, pero sí vamos a detenernos un poquito en la semiología de estas enfermedades, de estas alteraciones. Una de ellas es la cianosis, una característica muy propia de los defectos cardíacos. La cianosis es esta coloración azul, ¿cierto? Que se puede producir en manos, boca, ¿cierto? En pies, ¿ya? Donde tenemos una mayor cantidad de capilares, ¿cierto? Y empieza a aumentar la concentración de CO2, y el CO2 al acumularse en la sangre y en los capilares, ¿cierto? Al estar a cierta distancia de la piel, la luz refleja eso, ¿cierto? Hay una cierta longitud de onda, ¿cierto? Y eso hace que aparezca azulado. No es que la sangre sea azul, ¿cierto? La sangre es roja, venosa o arterial, la sangre es roja, ¿cierto? Pero el efecto de la piel, que funciona como un filtro, ¿ya? Hace que la longitud de onda de la luz cambie y eso vuelve esa coloración azulada. Luego tenemos esta fatiga, ¿cierto? Obviamente porque como no hay un flujo adecuado de sangre, por lo tanto no hay una buena oxigenación, por tanto no hay formación de energía adecuadamente, tanto el cuerpo humano, ¿cierto? Siente fatiga. La respiración rápida, nuevamente, como el corazón no está funcionando adecuadamente, en los procesos metabólicos necesitan oxígeno para la generación de energía y un mecanismo compensatorio es aumentar la respiración para que aumente el flujo de oxígeno. También podemos tener soplos cardíacos que se pueden percibir, ¿cierto? Auditivamente, y estos generalmente están asociados a defectos en las válvulas.
Y por supuesto una mala circulación, puede existir combinación de sangre arterial y de venas, ¿cierto? Entonces hay una mezcla de sangres, ya no es sangre limpia y sangre con CO2 y sangre oxigenada, sino que hay una mezcla de sangre. Y eso hace también que la disponibilidad de oxígeno disminuya. Entonces tenemos todas estas características que nos pueden indicar que existe algún problema con el corazón. Ahora, hay algunos factores que se se relacionan directamente con la malnutrición, sobre todo en los niños. Y tenemos primero el tipo de cardiopatía, si es cianótica o acianótica, y eso hace relación específicamente si produce o no produce cianosis, falla cardíaca congestiva, el estado operatorio, la edad, el tipo y otras complicaciones. Alteraciones del metabolismo como la hipertrofia cardíaca, ¿cierto? Obviamente porque si tenemos un corazón que está funcionando no muy bien y necesita mantener un flujo de sangre, como es un músculo, va a tener que empezar a hacer más fuerza. Si tú tienes un músculo que empieza a hacer más fuerza constantemente, va a empezar a crecer, ¿cierto? Y es la hipertrofia cardíaca. Y esto obviamente va a generar una alteración de la composición corporal. Porque si tienes un músculo que está funcionando, además, de forma no adecuada, con un aumento de tamaño, a lo mejor un aumento de fuerza, necesita más energía, puede que aumente el metabolismo. Eso va a generar una ingesta mayor o un aumento del metabolismo basal. Y con eso vas a necesitar más energía. Ahora tú le puedes sumar además los procesos de anorexia, de satisfacción rápida, que disminuyen la ingesta energética. Entonces vas a generar un balance energético negativo y con eso vas a ir disminuyendo, ¿cierto?, el peso. También se puede producir malabsorción de nutrientes, por desarrollo gastrointestinal, hepatomegalia, y otros factores prenatales que también pueden estar relacionados con el desarrollo de la malnutrición, como por ejemplo factores intrauterinos o bajo peso de nacimiento. También retraso en el desarrollo, en el crecimiento intrauterino, que también puede colaborar con el desarrollo de la malnutrición. Entonces, en este tema del gasto energético, eso nos preocupa a nosotros, nutricionistas. ¿Cuánta energía tenemos que entregar? ¿Qué nutrientes tenemos que entregar? Bueno, mira, aquí tenemos una investigación bien interesante en la cual se evaluó la tasa metabólica basal en los niños con cardiopatía. Y tienes aquí la primera barra de niños en estado preoperativo, antes de una cirugía cardíaca. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tienen la energía basal en kilojoule y acá en kilocalorías por kilo. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en kilocalorías, ¿cierto? Entonces vamos a ver este sector. Bueno, los niños preoperativos, en estado preoperativo, fíjense que tienen un mayor gasto energético, cerca de 60 y puede llegar hasta 70 kilocalorías por kilo en estado basal. Mientras que aquellos niños que son postoperativos, que se supone que esa anomalía del corazón está solucionada, baja considerablemente, significativamente, el gasto basal. Y muy similar a aquellos niños que no tienen ningún tipo de alteración y nunca la tuvieron. Entonces, esta operación que normalizó el funcionamiento del corazón, también normalizó la necesidad de energía. ¿Okay? Ahora, aquí tenemos otro estudio también, en el cual también se evaluó la tasa metabólica basal en niños, pero aquí además agregaron otros antecedentes. Agregaron la masa grasa y la masa magra. Muy interesante. Fíjense, aquí tenemos 49 niños saludables, sanos, digamos, asintomáticos, que no tienen un defecto cardíaco, y tenemos aquí 44 niños que sí tienen alguna falla cardíaca de un ventrículo, o biventricular, en los dos.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la masa libre de grasa. No hay cambios en la masa muscular de composición corporal, ¿cierto? Total. No estamos hablando del músculo, del corazón, sino que del total, del cuerpo completo. Tenemos la masa grasa en kilos, donde no hay cambios significativos en los niños normales o niños con cardiopatía. Y en la masa, en el porcentaje de grasa, aquí sí tenemos un cambio. Fíjense que los niños, el porcentaje es de 27% de los niños saludables, para los niños sanos sin cardiopatía, mientras que en los niños con cardiopatía es de 23%. O sea, hay una disminución de la masa grasa. Y ya tenemos una explicación de por qué. ¿Por qué? Porque el corazón funciona, ¿cierto? Con unos sustratos que derivan de las grasas, ¿cierto? Los ácidos grasos. Entonces eso como el corazón va a empezar a utilizar más, porque a lo mejor va a tener que hacer más fuerza, porque va a crecer el tamaño, etc. Va a empezar a disminuir la grasa. Y aquí lo podemos ver cómo disminuye, ¿cierto?, el porcentaje de grasa. Pero fíjense otra cosa interesante. Y en este caso, el metabolismo basal no cambia. En los niños normales es de 23.8, pero son de 328 calorías día. Y en los niños con cardiopatías congénitas de 324, sin cambios significativos. Bueno, y entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Entregamos un régimen hipercalórico o entregamos un régimen normocalórico? ¿Cómo lo hacemos? Si no hay si efectivamente hay una necesidad extra de energía, de lípidos, tendríamos que dar un régimen solamente con lípidos, que no hay un aumento del metabolismo basal. Pero en el de anterior vimos que sí, que ya hay un aumento. Entonces, ¿qué pasará? Y la respuesta es que existen diferentes tipos de cardiopatías. Hay cardiopatías que van a aumentar el riesgo nutricional, es decir, van a aumentar el metabolismo basal. Y hay otras patologías, otras afecciones cardíacas que no van a afectar, es decir, que son de bajo riesgo nutricional. Entonces, en aquellas que son de bajo riesgo nutricional tenemos el conducto arterioso permeable, defectos del tabique auricular, drenaje venoso, estenosis pulmonar, etc. Y entre las de alto riesgo nutricional, atresia pulmonar, lesión de Costin, la tetralogía de Fallot, etcétera, etcétera, entre otras que ustedes pueden ver. Entonces, el tratamiento nutricional, es decir, si tomamos la decisión de aumentar la ingesta de energía, aumentar la ingesta de proteínas y otros, va a depender de cada caso, de cada situación, del tipo de cardiopatía, si hay bajo peso, si hay disminución de masa muscular, entre otras situaciones. ¿Okay? Si hay desnutrición, si hay otra patología de base, ¿ya? Entonces el requerimiento va a depender de cada uno de los niños o los adultos. ¿Qué otros aspectos se tienen que tomar en cuenta? Por ejemplo, los niños de bajo riesgo nutricional, la ganancia va a ser adecuada de peso, no hay pérdida de peso, mientras que los niños que tienen alto riesgo nutricional hay una pobre ganancia. El peso talla, o el peso longitud en los niños más pequeños, ¿cierto? No hay una variación muy grande, ¿ya?, del indicador. Tampoco hay una variación muy grande de talla-edad. Mientras que en los niños de alto riesgo nutricional, efectivamente hay caída o un efecto meseta de los indicadores nutricionales, de peso talla o de talla-edad. Entonces, aquí podemos ver una imagen aquí, para esquematizar más que nada cómo, dónde existen estas caídas, y dónde tendríamos que tener mayor atención. Y por último, ya el aporte nutricional, que depende de las características de cada individuo, de cada niño. El aporte energético puede ser de un 10 a un 20% extra, de 120 a 150 calorías por kilo en los lactantes. Aporte proteico extra de 50 a 100 calorías
perdón, 50-100% extra de proteínas, hasta 4 gramos por kilo, pero cuando se da más de eso, hay que vigilar la función renal. Vitamina D, sodio, ¿cierto? Porque acuérdense que el sodio viene generalmente unido a agua. Por tanto, puede aumentar la bulimia va a aumentar el trabajo cardíaco, el trabajo cardíaco va a haber aumentado y va a generar otros problemas, ¿ya? Va a aumentar la presión, puede tener arritmia, ¿ya? Entonces hay que vigilar bastante bien en estos casos el sodio y también la osmolaridad porque también puede aumentar la bulimia y el trabajo cardíaco. Bien, espero, me pasé un poquito del tiempo, espero que les haya parecido muy interesante y bueno, repasarán todo esto con sus respectivos profesores. Bien, muy bien. Chao, chao.